Bueno, buen día a todos. Gracias por estar aquí. Miren, hoy lo que voy a ver es, no sé si me dé tiempo toda esta clase, quizás sí. Hoy voy a ver, voy a dejar por un momento los patrones, ya regresaré a ellos, pero hay un evento que ocurrió hace muchos años, en el 68, que le llamé la apuesta de David Levy. David Levy es un científico de cómputo, maestro internacional de ajedrez, que en el 68 fue a un congreso en la Universidad de Edimburgo, este, para un congreso de inteligencia artificial. Donald Michie es uno de los fundadores del Departamento de Inteligencia Artificial y Percepción de la Universidad de Edimburgo, y se iba a llevar a cabo esta conferencia de inteligencia artificial y cómputo, ¿no? Levy además tiene una maestría en cómputo y en inteligencia artificial y un doctorado en otra cosa, no sé, en algo de sociología me parece, pero bueno, Levy jugó en ese entonces. Levy era un jugador fuerte, ya era el mejor jugador escocés en ese momento, en el 68. Jugó una partida amistosa con John McCarthy, que es precisamente el autor del ISP. Eh, y pues, obviamente Levy ganó la partida. McCarthy le dijo entonces a Levy que él no podía vencerlo, pero que predecía que un programa de computadora le ganaría a Levy en los siguientes 10 años. Levy entonces hizo lo que se llamó su famosa apuesta, en la que aseguraba que no habría programa que le ganara una serie de partidas con los tiempos de los torneos, es decir, partidas oficiales de torneo de 2 horas 40 jugadas, 1 hora para 20, etcétera. El ajedrez que le llamamos hoy día clásico, ¿no? McCarthy aceptó la apuesta después de consultar a Michi. Originalmente se apostaron 500 libras, que en ese entonces, en 68, era mucho dinero. 250 por parte de McCarthy y otros 250 por parte de Michi. Pero luego se duplicó cuando Seymour Papert, que es el creador del lenguaje de Logo del MIT, y Ed Kosdorwicki, creador del programa Coco, se unieron a la apuesta. David Levy eventualmente ganaría esta apuesta en un match de 6 partidas, donde él solo tenía que hacer 3 puntos, porque decía, a que no me ganan, ¿no? O sea, que no me ganan un match. A 6 partidas, por ejemplo, bueno, tienes que ganar por lo menos 3,5 puntos para declararte ganador, ¿no? Entonces él tenía que hacer solamente la mitad de los puntos. Chess 4.7, cuando jugó contra Levy, no le pudo ganar. Empató la primera partida, ganó una en donde Levy indicó en su momento que experimentó en la posición cuando la puntuación le favorecía 2,5 a medio, y en donde planteó una defensa muy peligrosa que se llama Gambito Letón, que es muy violenta y te pueden matar así como un perro si te descuidas, ¿no? De hecho, la estrategia del maestro internacional, Levy, en su momento, él lo dice, no lo estoy inventando yo, fue la de no hacer nada, así entrecomillado, la de no hacer nada. Es decir, esperando a ver qué hacía la máquina, y así logró ganar fácilmente el encuentro. Bueno, eh, cuando Levy ganó esa apuesta, un par de semanas después, eh, este, los involucrados, que eran Michi, McCarthy y Paper y Kosdorowski, le tenían que pagar a Levy, pero este último, Kosdorowski, le sigue debiendo los 250 libras, y según el mismo Levy, más los intereses, desde el año 78. Y de hecho, fíjense, en el 2007, en el Campeonato Mundial de Ajedrez llevado a cabo en la Ciudad de México, que fue un gasto de dinero impresionante para que se hiciera este campeonato mundial, el propio Levy me dijo a mí que es que no me sale su nombre, Kosdrowicki, no le había aún pagado el dinero que le debe, y parece claro que después de todos estos años no saldará la deuda, o sea, ya lo tiene ignorado, ¿no? Pero si hablamos de esto, de la apuesta de Levy, es que más allá de la apuesta y la parte anecdótica, ¿no? Lo que logró Levy con su apuesta es mover a la comunidad de científicos y a la gente de computación a desarrollar técnicas y algoritmos para atacar el problema del ajedrez. Para decirlo de otra manera, la decisión de ponerse a trabajar en ajedrez por computadora se basó en querer ganarle la apuesta a Levy. Y eso cambió probablemente el rumbo de la investigación del ajedrez por computadora, un poco sin querer, ¿eh? La apuesta fue de menos de 2,000 libras, ¿no? Eh,
pero se convirtió en una especie de catalizador. Un catalizador es un elemento químico que acelera una reacción, ¿no? Entonces, se convirtió en un catalizador para la investigación más profunda del ajedrez computarizado. Levy, yo creo, merece el crédito de empujar este desarrollo, aunque probablemente lo hizo sin pensar en las consecuencias. Es decir, él no pensó en que esto iba a generar el desarrollo del ajedrez por computadora. Él pensó en la apuesta y a ver si es cierto que hacen un programa que me gane, ¿no? Y bueno, pero esto sin duda cambió un poco la historia de cómo de cómo se empezó a estudiar el ajedrez por computadora. Levy jugó entonces contra Chess 4.7 y jugaron en, 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 la, en Toronto, en un lugar que se llama Canadian National Exhibition, y él consiguió el lugar, que es una especie de museo, donde hay exhibición de cuadros normalmente, y Levy fue ataviado siempre de frac, o sea, muy elegante. Para que vean de lo que estoy hablando, déjenme que les pongo la foto de este señor Levy, cuando ok, ok, ese es el señor Levy, que está jugando en un cuarto que era prueba de ruido, qué sé yo, consiguió el patrocinio y se jugó en ese lugar, ¿no? Y como podrán ver, iba de muy elegante porque él quería que pues que este evento se convirtiera en algo pues, como importante, ¿no? Y entonces por eso, eh, eh, vamos, por eso se jugó ahí, ¿no? Bueno, el caso está en que eh, en el documento que les voy a mandar después de la clase están las partidas que Levy jugó. En la primera partida, Levy quedó perdido. Y dice el mismo ajedrecista, dice, en esta partida omití un sacrificio de pies en la apertura que me dejó en una situación perdida. Eventualmente luché en donde muchos hubieran abandonado, pero estando vestido de etiqueta en un salón a prueba de ruido y ante toda esta gente, me avergonzaba hacerlo. Es decir, rendirse era como que muy triste, ¿no? Pero siguió luchando y los programas eran mucho menos fuertes que ahora y llegaron a una posición donde Levy se encuentra un empate casi milagroso, ¿no? En la segunda partida, Levy nomás estuvo esperando al rival y le ganó en 37 jugadas. La tercera partida volvió a ganar con mucha facilidad en 42 jugadas y en la siguiente partida donde Levy juega muy arriesgado una apertura que se llama el Gambito de Letón con negras y la máquina le gana. Yo creo que fue la primera vez que una partida entre un maestro de ajedrez y una computadora la perdiese el ser humano en tiempos clásicos, ¿no? De 2 horas 40 jugadas y demás, ¿no? Después, entonces iban ahí 2,5 a medio, bueno, 2,5 a 1,5, y Levy ganó la siguiente, que fue la quinta, y quedó 2,5 a 1,5, ganando en 43 jugadas, ¿no? Bueno, ya entonces, para ese entonces, yo creo que Levy había entendido que esa apuesta había motivado al mundo del ajedrez por computadora y entonces escribió en la revista OVNI en 79 que ahora él junto con Dan McCracken, un conocido científico de computadoras, que es uno de los que trabajó desde muy del inicio con Fortran, apostaban $1,000 a aquel que añadiera $4,000 más, para un total de $5,000, y le presentaron un programa que pudiese vencerlo. La fecha original de la apuesta de Levy era de 10 años. Entonces los programadores trabajaron por 10 años en Chess 4.7 y no le pudieron ganar. Pero para este nuevo reto, la fecha límite se redujo a la mitad de tiempo, 5 años. Y en ese entonces, quien tomó la estafeta fue Craig Blitz, que enfrentó a Levy en 1984. Craig Blitz fue el primer programa de ajedrez que corrió en una supercomputadora Cray. Para los que estamos en la UNAM, sabemos que la UNAM tiene supercomputadoras y la primera supercomputadora que tuvo la UNAM fue una Cray, que por cierto está en cómputo académico, que ahora se llama de otra manera, Dirección General no sé, de GIRE creo que se llama. Bueno, ahí es donde está la computadora y si uno entra y ve la primera supercomputadora que ya no está en uso,
pues tiene hasta una especie de asientitos, ¿no? Ahí la tienen como de adorno, ¿no? Robert Hyatt fue el que hizo la mayor parte de la programación, mientras que Albert Gower dio mucho del conocimiento ajedrecístico al sistema. También estuvo Harry Nelson, quien dio su expertez en la programación de la computadora Cray, que era un sistema vectorial que trabajaba en paralelo y que costaba millones de dólares. Si mal no recuerdo, la computadora de la UNAM costó como 8 millones de dólares. Fue Nelson, de hecho, quien paralelizó el sistema original de Hyatt, ¿no? Bueno, eh, Nelson comenta que dice, Robert Hyatt, que es el creador del programa Cray Blitz, tenía alguna conexión con la gente de Cray. Y Cray, la cual era una empresa de la computadora más rápida del mundo en ese tiempo, estuvo de acuerdo en apoyar el programa de Hyatt, el cual estaba escrito originalmente en Fortran, lo cual no significaba ningún problema. Hoy en día, escribir en Fortran, bueno, el Fortran ha cambiado también mucho, ya hay Fortran visual y tienen objetos y no sé cuánta cosa, ¿no? Pero en ese entonces no había tanto, así que escribirlo en Fortran suena, para decirlo menos, como curioso, ¿no? Pero bueno, Cray Blitz se puso en la Cray del laboratorio Lawrence Livermore y cuando Nelson escuchó este asunto, se hizo una copia que usó y corrió para ver qué tan bueno era. Y entonces se contactó con Hyatt diciéndole que había analizado el código de su programa y que él podía ayudarlo a hacerlo mucho más rápido y eficiente. Más adelante el programa corrió 10 veces más rápido que el programa original. Y eso marcó la diferencia y Cray Blitz entró de lleno a ser uno de los programas más competitivos en el pues, nuevo alto nivel del ajedrez computarizado, ¿no? Pero bueno, tener una máquina de muchos millones de dólares, la cual tenía una altísima demanda, limitaba la participación de Cray Blitz en torneos, es decir, no tenía, cuando la UNAM funciona así también, si ustedes quieren usar la supercomputadora, porque son gente de cómputo, porque son estudiantes de cómputo y tienen algún proyecto donde quieren hacer supercómputo, la UNAM les puede dar tiempo de máquina, pero obviamente hay mucha demanda y entonces pues dependiendo del tipo de proyecto y de la jerarquía de quien lo pide y demás, pues se te da más tiempo, menos tiempo para que hagas tu trabajo, ¿no? Pero el tiempo de máquina de la crédito sigue siendo un tiempo caro, ¿no? El caso es que en el 81, el programa de Hyatt logró un resultado impresionante, pues ganó el campeonato estatal de Mississippi. Venció en las 5 partidas que disputó y obtuvo un rating, un elo, que no hemos hablado de eso, pero es la calificación o la fuerza de un ajedrecista de 2.258. Eh, para que se den más o menos una idea, el campeón del mundo tiene como 2.850 puntos de elo o de rating, un gran maestro tiene como 2.500, un maestro internacional como 2.400 y un maestro FIDE como 2.300. Es decir, ya el programa de Cray se estaba acercando a la fuerza de un maestro FIDE, ¿no? Que es el primer título que otorga la Federación Internacional de Ajedrez, ¿no? Bueno, una de las victorias de este programa fue contra un maestro y se dice que fue la primera vez que una computadora derrotaba a un maestro en una competencia oficial. Pues sí, pero en realidad ya teníamos el hecho de que eh, David Levy había perdido con Chess 4.7, ¿no? Entonces yo creo que ahí este argumento lo dan en Man vs. Machine, Challenging Human Supremacy at Chess, de Carsten Müller y Jonathan Schaffer. Este libro lo tengo en Kindle, no sé si lo tengo accesible como para dárselos, porque en Kindle no sé cómo, no, siempre es un problema, todo viene protegido. Pero si lo consigo en otro formato, se los mando. Bueno, hay muchos libros de ajedrez por computadora, se los voy a empezar a mandar al chat para que los vayan descargando. Varios de esos libros están escritos precisamente por el mismo Levy. Bueno, la partida que perdió el maestro estadounidense contra Cray Blitz en el campeonato estatal de Mississippi en el 81 fue Joseph Sente, que tenía 2.262 puntos de elo en ese momento, ¿no? La partida aparece en el documento que les voy a mandar, por si le quieren echar un vistazo, ¿no? Fue una partida complicada, mal calculada por el ser humano, no tan mal calculada por la máquina, pero fíjense el esfuerzo que se hacía, es decir,
se logró conseguir una máquina, una supercomputadora, y para jugar contra los seres humanos, ¿no? Pensando que ahora sí que a fuerza bruta le iban a ganar, ¿no? Pero fíjense, esto fue en el 81. Y además, a la máquina esta, creo que a la Cray Blitz, sí, puede estar equivocado, pero creo que a la máquina Cray Blitz le dieron el título de maestro nacional en Estados Unidos. Y David Levy dijo, solo eso pasa en Estados Unidos. O sea, ese tipo de cosas de darle el título de maestro nacional a una computadora es lo último que puedes hacer. Pues es una máquina, ¿no? Entonces, bueno, es como si a matemática un título de doctorado porque sabe hacer cualquier ecuación, ¿no? Pues como que resulta un poco absurdo, ¿no? Bueno, en 1984, David Levy jugó contra Craig Blitz y describió el match que jugó de la siguiente manera, porque también la idea era de 6 partidas tenía que ganar 3.5 a 2, 3.5 al menos la máquina para ganarle a Levy la apuesta. Y dice Levy, yo le gané a Craig Blitz muy fácilmente. Pienso que gané 4-0, aunque una de esas partidas se me adjudicó por un problema de hardware. Es decir, hubo desconexión porque la computadora no podía estar físicamente donde se jugaba y entonces cuando pasaba eso se le otorgaba el resultado al ser humano, ¿no? Pero dice Levy, nunca tuve ningún problema. Me entrené para este encuentro muy seriamente. Tenía a mi amigo Danny Kopek, también maestro internacional, que por cierto murió hace un año, quizás un poquito más, con quien trabajé por un tiempo. Inventamos una estrategia de no hacer nada, como la llamamos nosotros. Y aunque me había retirado del ajedrez competitivo entre humanos en 1978, Danny se las ingenió para regresarme al mismo un poco. Jugamos muchas partidas rápidas para desarrollar mi habilidad táctica, la cual estaba como oxidada. Para el encuentro estaba en gran forma y la máquina no tuvo jamás una oportunidad. Entonces, fíjense, Cray Blitz, una máquina de supercómputo, tampoco le pudo ganar a Levy, que sí, era un jugador fuerte, pero no era tan fuerte. Digo, hoy en día, David Levy no tiene ninguna chance contra los programas que juegan en la PC, ¿eh? Pero bueno, en ese entonces fueron las cosas así. Y las condiciones del encuentro entre Levy y Craig Blitz fue un poco problemático porque se jugó en Londres, pero la computadora se localizaba en Minnesota. Esto requería comunicación por teléfono, lo que añadió un minuto de su tiempo al programa por cada jugada. Además, hubo problemas de hardware que le llevaron a 2 derrotas. Robert Hyatt, sin embargo, el autor del programa, dijo, fue muy pragmático y práctico en sus evaluaciones y diciendo que no pienso que podríamos haber podido ganar el encuentro, incluso sin los problemas técnicos que tuvimos. Así que finalmente Hyatt, como buen científico, reconoce que su programa todavía no estaba listo para ganarle a Levy. Y Levy, en ese entonces, parecía imbatible frente a las máquinas y no parecía que hubiera haber un programa que le pudiese ganar. Su método de no hacer nada parecía dar resultados. Después de la victoria contra Craig Blitz, el maestro internacional no estaba muy apurado para plantear otra apuesta. Aquí lo que dice el mismo Levy en el 2005. Ahora hay todos estos programas que han buscado ganar al David Levy y es un poco injusto quitarle la oportunidad. Por otra parte, no quiero hacer más apuestas. Ken Thompson, que es el creador de Unix, a todo esto, que escribió una máquina que se llamaba Bell, ¿no? Ken Thompson lo estaba haciendo muy bien con Bell y podía ver signos de un progreso serio en el tema. Y aunque no pensaba perder por un tiempo, pensé que me gustaría seguir siendo el objetivo. Me puse en contacto entonces con la revista Omni y les dije, miren, esta apuesta que he hecho ha traído mucha publicidad. Me gustaría plantear otro reto. Me gustaría ofrecer $1,000 al primer programador o al equipo de programadores que puedan tener un programa que me gane. Y me gustaría añadir $4,000 más por los que tendríamos un premio de $5,000. Y ellos estuvieron de acuerdo, así que este premio sería un parteaguas que quedaría hasta el final que quedará hasta el final de mis días. Eso dice Levy, ¿no? Pero Levy no apostó por 10 años más. Dice, de acuerdo a sus propias palabras, tanto tiempo no tendría sentido ante los avances dramáticos del ajedrez por computador, es decir, otros 10 años probablemente sí hubiera sido demasiado, ¿no? Mientras tanto, los programadores en diferentes universidades seguían esforzándose por hacer una máquina de ajedrez que pudiese vencer a los jugadores humanos, y no solamente a Levy. Hans Berliner, del que ya hablamos, escribió junto con sus colegas el programa High-Tech, que tuvo grandes éxitos y que fue alguna medida, gracias al programa de Berliner, fue la base para el programa de Deep Blue, que fue el programa de IBM, que nació originalmente en la Universidad Carnegie Mellon. Y uno de los programadores de High Tech fue
programador, creo que fue Murray, el que después trabajó en IBM, ¿no? Bueno, basta decir que la computadora Deep Blue, o Deep Thought, en ese entonces, jugó en el torneo Software Toolworks en Long Beach, California, y en la tercera ronda enfrentó en el 88 a Beth Larsen. Larsen fue uno de los mejores jugadores de Occidente. Después de Fischer era el segundo mejor jugador de Occidente probablemente. Y en el 88 tenía 2.580 puntos Elo y era el 97 del mundo. Y jugó contra la máquina y la máquina le ganó. Esta fue probablemente la primera vez que una computadora le ganase a un gran maestro humano bajo las condiciones de torneo. Aquí también en el documento que les voy a mandar viene la partida comentada por si la quieren ver, ¿no? David Levy entrevistó a Larsen semanas después y le preguntó qué pensaba sobre el desempeño de Deep Thought. Larsen dijo, no me impresionó realmente, es más, pienso que fue ridículo. Por ejemplo, hay un momento en que la máquina defiende el punto C6 con la torre N6, pero ese peón no puede capturarse por lo que no entiendo por qué lo protege. Deep Thought siguió desarrollándose y cada vez se hacía más fuerte. En 1989, Garry Kasparov hizo algunos comentarios al respecto en una entrevista de Thierry Paunin en Juegos y Estrategias, una revista francesa. Una de las preguntas fue, ¿dos maestros de élite han caído ante los computadores de ajedrez? Portis ante Leonardo y Larsen ante Ditzo. ¿Podría ser una computadora campeón del mundo? Kasparov en ese entonces contestó, ridículo. Una máquina siempre será una máquina, es decir, una herramienta que ayuda al jugador a trabajar y prepararse. Nunca he sido derrotado por una máquina. Nunca habrá un programa que sobrepase la inteligencia humana. Y cuando digo inteligencia, también hablo de la intuición y la imaginación. Puedes ver una máquina que escriba una novela y que haga poesía, o mejor aún, puedes imaginar una computadora que conduzca esta entrevista en tu lugar. Bueno, nunca digas nunca, yo le diría a Kasparov, porque unos días después Kasparov pondría a prueba sus opiniones enfrentándose a 2 partidas contra la máquina de IBM. Los medios sabían que Garry Kasparov era el favorito y este no nos decepcionaría, ¿no? La primera partida la ganó en 37 jugadas y los programadores de IBM dijeron que la partida fue claro que como lección, fue claro que el conocimiento de aperturas de Kasparov era inmensamente superior a lo que conocía Deep Thought. La realidad es que en este caso la máquina no tuvo ninguna chance. En la segunda partida, Deep Thought con blancas contra Kasparov, que tenía 2.775 de Elo, ¿sí? Es decir, era probablemente el jugador más fuerte del mundo, también la ganó Kasparov. Y la ganó calculando como solamente él sabe, ¿no? También está comentada, los comentarios de esta partida son de Hans Bosch, yo no hice ningún comentario más sobre esto, pero, o sea, no comenté sobre esta partida, pero sí, la máquina la aplazó Kasparov con cierta facilidad, ¿no? Kasparov podía, por el momento, dormir tranquilo, pero era claro que el avance de los programas estaba siendo cada vez más acelerado. Los éxitos de Deep Thought contra otros grandes maestros finalmente desembocaron en aceptar la última apuesta de David Levy, aunque claramente ya el favorito del programa era el favorito del encuentro era el programa, ¿no? Ya después del 80 y tantos, ¿no? Bueno, Levy ya se había retirado del ajedrez desde hacía muchos años. Y su nivel obviamente no era el mismo que tenía hace 20 años. A pesar de eso, pensaba que la humanidad podía mantener aún la supremacía. Pero Deep Thought derrotó a Levy 4-0, o sea, le ganó todas las partidas y el programa ya tenía un elo calculado en más de 2.500 puntos, es decir, ya tenía un nivel de gran maestro. El 12 de diciembre de 1989 comenzó este encuentro y se llevó a cabo en Londres, aunque Deep Thought se encontraba físicamente en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh. Peter Jansen, del equipo de la computadora, fue el encargado de sentarse frente a Levy para hacer las jugadas. Estas se veían en el monitor y se enviaban a las computadoras a mano, ¿no? Los comentaristas del encuentro fueron los grandes maestros David Norwood y Jonathan Spielman, los cuales los dos están medio retirados del ajedrez, ¿no? David Norwood se dedica a los negocios y parece que le va muy bien, y Jonathan Spielman creo que es matemático y creo que trabaja en eso, ¿no? Pero ya ha dejado el ajedrez competitivo también. Bueno, el envío y recepción de las jugadas podía llevar de 15 a 40 segundos.
fue claro, de hecho, que Levy estaba un poco desenganchado en esto de las competencias de ajedrez, por decirlo menos. Usaba mucho tiempo en la apertura y de hecho cometió algunos errores graves. En las palabras de Levy, si hubiese jugado 10 años antes, él piensa que podría haberle podido ganar a la máquina. Aunque finalmente esto es una especulación de Levy y quién sabe, y yo dudo que lo hubiera ganado porque si la máquina jugaba como un gran maestro de 2.500 puntos, Elo, Levy como maestro internacional no llegaba a los 2.500, entonces lo más probable es que podría haber dado más batalla, pero no creo que le hubiera podido ganar a la máquina, ¿no? David Levy tenía en ese entonces 2.300 puntos de Elo, que era el nivel de un maestro FIDE. Los jugadores van bajando un poco de nivel con los años, ¿no? No juegan con el mismo ímpetu, se cansan más rápido, en fin. Y aquí pongo dos de las dos primeras partidas, donde la máquina le gana a Levy, y las comenté un poquitín, ¿no? Bueno, lo que sí está claro de todo esto es que se cerraba una época y habría que agradecer a Levy el impulso que dio, quizás sin querer, al estudio del ajedrez por computadora. De no ser por esas apuestas de Levy, tal vez el estado actual de las máquinas que juegan nuestro juego no sería lo que es ahora. Y voy un poco más allá. Miren, es como, por ejemplo, si hablamos de eh, este, ¿qué iba a decir? Es, bueno, ahorita me acuerdo. Bueno, el chiste es que evidentemente el nivel en 20 años de ajedrez por computadora subió eh, por muchos motivos, ¿no? Y uno de ellos es probablemente que esta apuesta, que era una apuesta relativamente de poco dinero, no hablamos de millones, ni mucho menos, ¿no? Pero el hecho de que Levy hubiera apostado desde el 68 contra los científicos más importantes de la época, como McCarthy y Michi, que para crear una máquina que jugara al ajedrez y le ganara un encuentro a él, pues resultaba interesante y además mediático, ¿no? Y una apuesta relativamente de poco dinero, porque pues sí, para Levy, que era estudiante, apostar 1.000 libras era mucho dinero, pero en 10 años 1.000 libras pues ya no fue tanto para él tampoco, y la cantidad de dinero de veras que se apostaba no era tanta, era más bien el hecho de demostrarle a Levy que estaba mal, ¿no? Déjenme decirles que después, cuando salieron las microcomputadoras, lo que terminó pasando es que los primeros torneos de microcomputadoras, que les llamaron campeonatos del mundo por computadora, eh, se jugaban en un hotel y los programadores llevaban sus máquinas con sus programas y jugaban entre ellos en un hotel, ¿no? En un salón de un hotel, y ahí se nombraba el ganador, ¿no? Se inventó un trofeo por ahí, déjenme ver si encuentro una foto del trofeo que se estuvo dando, no sé si se siga dando ese trofeo por muchos años, se dio por muchos años, no sé si se siga dando hoy en día. Déjenme ver si encuentro una foto. Aquí está, miren, mira qué buena onda. Bueno, yo la tenía en color, pero se los puedo mostrar en, en blanco y negro. A lo mejor aquí viene en color. No, está en blanco y negro, a lo mejor era en blanco y negro. Bueno, déjenme que se las presento. Y aquí está el programador de IBM, Feng Hyun HCU, bueno, no sé cómo se pronuncie, por ganar el Campeonato Mundial de Computadoras en Edmonton 1989, y el premio es un caballo como de madera, creo, la cabeza de un caballo de ajedrez en una base, ¿no? Y están aquí la placa que dice quién es quién, ¿no? Y este es Claude Shannon, que ya vimos el primer artículo que se escribió sobre el ajedrez por computadora, lo escribió este hombre, que es el padre de la comunicación, ¿no? O sea, así se le denomina, la teoría de la información, básicamente, y aquí está con el doctor que creó el programa de IBM, ¿no? Uno de los creadores del programa de IBM, ¿no? Aquí tenemos a Ken Thompson, el de Unix, con Claude Shannon, y Slate, que es otro programador, que no me acuerdo qué programa hizo, pero también un tipo que se dedicaba a esas cosas, ¿no?
Thompson es muy importante, ya veremos más de él. Y bueno, aquí tenemos también otros gente importante. David Levy aparece acá. Este es Levy. Ken Thompson aparece acá. Betty Shannon, la mujer de Claude Shannon. Y los demás no sé quiénes son, no los conozco. Y bueno, y aquí atrás está otra vez David Levy, ¿no? Y como podrán ver, esos torneos se jugaban, o sea, había tableros, estos tableros de acá atrás, y los jugadores jugaban bueno, los jugadores jugaban en un salón, y hoy en día ya no se hace así. Hoy en día hay servidores donde uno sube su programa de computadora y en el servidor se ejecuta, perdón, y hay un protocolo con el cual se ponen a jugar entre máquinas y pueden jugar, no sé, en un mes no sé cuántas partidas, ¿no? Y después se hace un cálculo del total, ¿no? Hay estos torneos y están las partidas accesibles y todo se hace en una página web. Es decir, ya los programas se mandan a un servidor donde se ejecutan desde ahí, a menos que desde luego sea un programa como el de IBM, que solamente se puede ejecutar en la máquina de IBM, ¿no? Que bueno, también tiene, perdón, su propia historia, porque la máquina de IBM es una máquina con otra arquitectura, con lenguajes específicos para esa máquina, ¿no? No es tan genérica, ¿no? Y de hecho, hay programas, hay el Campeonato Mundial de Computadoras y también el Campeonato Mundial de Microcomputadoras, ¿no? Donde ahí participaban las máquinas de los usuarios, ¿no? Las que podemos comprar en la tienda, ¿no? Y de hecho, fíjense, en los primeros campeonatos de computadoras, algunos grandes maestros McCarthy el que dijo que, porque los grandes maestros se reían un poco de la ingenuidad de las máquinas y McCarthy fue el que dijo, hoy se ríen de nosotros, mañana nos van a venir a pedir consejo. Y fue casi una predicción que se cumplió, ¿eh? O sea, no fue casi, fue una predicción que se cumplió, ¿no? Hoy todos los programadores, todos los programas fuertes le dan consejo a los jugadores de ajedrez, ¿no? De alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, eso sería eh, la apuesta de este hombre, David Levy, ¿no? Que en una foto ya de un poco más grande, se les pongo aquí para que la vean, eh, todavía trabaja en cómputo, aquí está Levy ya más adulto, y les digo, hizo un doctorado en cosas que tienen que ver con relaciones sociales, una cosa así, pero obviamente, pues es un maestro internacional de ajedrez, ya retirado, y por otro lado, pues de ajedrez por computadora tiene montones de títulos. El compendio que les mandé de ajedrez por computadora, donde hemos sacado algunos articulillos, es el editor, el compilador de los artículos fue David Levy, pero tiene otros que se llaman The Joy of Chess Computer, se los voy a mandar. Tengo un par de libros de Levy que hablan sobre el ajedrez por computadora y cómo juegan los programas. Es buena referencia, así que se las voy a mandar. Bueno, no sé, ¿dudas al respecto de esto? Sí, por ejemplo, estuve revisando los juegos de AlphaGo, que fue el hito, el momento Sputnik de la inteligencia artificial, Sí. y ellos comentaban el famoso movimiento 37 que realizó la inteligencia artificial, que fue a todas luces contraintuitivo, pero que al final resultó en una ventaja para AlphaGo. Ajá. Todos quedaron asombrados y revisaron ese movimiento porque decían que nunca se había dado en la historia de las partidas de Go, y entonces se dieron cuenta que quizá el algoritmo entendía mejor el juego que los seres humanos. Fue un momento muy especial. ¿Hay algún movimiento especial de la inteligencia artificial que sea notablemente sobresaliente o que de otra perspectiva de cómo los algoritmos
son superiores a los seres humanos en el ajedrez? Mira, sí, mira, lo que mencionas de AlphaGo, efectivamente parece que llegó un momento que se hizo una jugada que fue inesperada, ¿no? Déjame repetirme antes de eso, hay un programa de Jonathan Schaffer, que es uno de el que hizo el artículo con Michael George, que se llamaba Chunking for Experience, que ya lo vimos, y Schaffer trabajó en un programa para jugar el juego de las damas inglesas, que ya está resuelto, además, él lo resolvió, pues, ¿no? Un poco a fuerza bruta, pero lo resolvió. Y cuando jugó uno de sus versiones, jugó contra el campeón del mundo, o el campeón estadounidense, que era el campeón del mundo de las damas inglesas, y de pronto la máquina hace una jugada, y el campeón humano le dice a Schaffer, de esa jugada se van a arrepentir. Pero en un ratito. Y pasaron como 10 jugadas y efectivamente se mostró que la jugada que la máquina había hecho era mala. Es decir, el jugador humano tenía como mucha más habilidad y entendía a largo plazo algunos problemas que la máquina todavía no podía entender. Eso fue como una especie como de parteaguas en ese momento para Schaffer, para saber cómo tratar el problema de las damas inglesas y finalmente resolverlo. Lo que tú mencionas de AlphaGo fue un poquito el parteaguas de una jugada inesperada que nunca se había pensado que se podía hacer, lo hace la máquina y además saca la ventaja y gana, ¿no? En AlphaZero, que es la versión de AlphaGo, pero para ajedrez, cuando salió el anuncio de que había jugado 100 partidas contra Stockfish, uno de los programas más fuertes que tenemos, que además es de código abierto, y que le había ganado, no sé si 8-0, es decir, habían empatado montones de partidos, pero había perdido 8, 10 o 12 partidas, no me acuerdo. También las partidas que se mostraron eran notables porque la máquina Alfa Cero hacía unas jugadas que retaban un poquito las ideas tradicionales del ajedrez, ¿no? Y, y sí hubo una crítica con respecto a Alfa Cero porque la máquina le dieron a la Stockfish, le dieron 1 minuto por jugada, no le permitieron usar su libro de aperturas, es decir, le pusieron un montón de restricciones pues obviamente así pues le ganaron 8-0, 10-0, no me acuerdo, o sea, de las 100 partidas, Stockfish no pudo ganar ninguna, ¿no? Pero hubo 2 o 3 partidas así donde Alfa Cero hace jugadas increíbles, de muy largo plazo, sacrificios posicionales. Sí hay, yo diría que hay el equivalente de lo que hizo AlphaGo en Aedo. Cuando llegue a Alfa Cero, vamos a ver esas partidas, que ahí las tengo registradas, ¿no? A ver exactamente de qué estamos hablando, ¿no? De hecho, tan es importante lo que están haciendo las computadoras en ajedrez, que está la anécdota de Granda, de un gran maestro peruano, que jugó contra un gran maestro también peruano, pero mucho más joven que él, 30 años más joven que él, o 25 años más joven que él, y Granda pierde la partida, y el rival, el chavo, le dice, maestro, me llama la atención la partida porque me parece que usted no conoce la referencia que usé para llegar a la posición a la que llegamos. Y el otro le dice, bueno, ¿y qué partida viste? ¿Cuál es tu referencia? Y le dice, pues una partida de Stockfish y Houdini, ¿no? 2 programas de computadora, ¿no? Entonces, Granda dijo, bueno, pero, o sea, yo estudio las partidas entre humanos, ahora yo no veo la referencia de las máquinas, ¿no? Pero evidentemente ya las máquinas se están convirtiendo en un referente para ver cuáles son las mejores jugadas. Alfa Cero, por ejemplo, tiene esta manía de jugar los peones de los costados, H4 y A4 en ciertas posiciones, que es muy sintomático, ¿no? Ahora, el problema con Alfa Cero y con los programas de ajedrez que usan redes neuronales, yo diría que es que puedan explicar su comportamiento, que ese es un área donde se trabaja mucho, porque si ustedes revisan cómo funcionan las redes neuronales, encontrarán que lo que tienen es una serie de inputs, de entradas, ¿no? Y tienen una función, y si el valor de esa función llega a un umbral, se dispara digamos, la red neuronal y manda una señal. Si no,
se repite y entra en un loop como de retroalimentación, ¿no? Y eso en términos muy, muy básicos, ¿no? Y entonces, eventualmente las redes neuronales se han encontrado que son muy buenas para extrapolar información, pero se requieren herramientas para entender cómo está extrapolando y qué está entendiendo, porque efectivamente podemos jugar con alfa cero, pero no sabemos lo que está pasando atrás, ¿no? Por ejemplo, los programas anteriores a las redes neuronales como Stockfish, que por cierto Stockfish ya usa una red neuronal, pero los anteriores a esos, la máquina puede explicar las jugadas que va, o sea, explica lo que va analizando. Acá no sabemos, ¿no? Alex pregunta, ¿qué ha sido más importante para el avance de la I en ajedrez, la velocidad de la computadora o el algoritmo? Bueno, déjame decirte, Alex, que hay dos cosas importantes. La velocidad, cada año, por ejemplo, cuando los programas iban mejorando, lo que se trabajaba mucho en el algoritmo para hacerlo más rápido. Y esa rapidez normalmente, después de pasar de una versión a otra y hacerlo más eficiente, la diferencia era como entre 50 y 100 puntos de rating del programa anterior al siguiente. Es decir, la nueva versión era de 50 a 100 puntos más fuerte que la anterior, ¿no? Entonces, yo creo que las dos cosas importan, la velocidad de la computadora y el algoritmo, ¿sí? Un mal algoritmo, desde luego, pues no funcionan las dos, pero necesitas un buen algoritmo y además es razonablemente importante tener una máquina rápida, ¿no? No es gratuito pensar que se les haya ocurrido usar supercomputadoras, ¿no? Y en paralelo para trabajar el problema del ajedrez, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, déjenme decirles entonces, el plan es, bueno, les voy a mandar un par de librillos. Lo que quiero es que hagan hagan su propia biblioteca también de libros de ajedrez por computadora, que veamos, la idea es tener una visión muy clara de cómo cómo ha ido el desarrollo del ajedrez por computadora y de cómo se van dando los avances, ¿no? Ya hablaremos de Rivka, que es uno de los programas más importantes, y de toda la problemática que causó cuando lo acusaron de plagiar a otro programa, en fin, hay todo un circo ahí muy, muy interesante, ¿no? Donde también David Levy estuvo involucrado porque fue juez y parte, en fin. Hay varias cosas que se hicieron mal ahí, pero bueno, ya lo platicaremos de eso. Por otro lado, el viernes voy a agregar más cosas a la tarea del parser, que Enrique, me parece que tu idea de usar el parser ese no fue tan mala al final de cuentas. O sea, no sé si fue, al principio te iba a decir que fue como matar moscas a cañonazos, pero creo que no estuvo tan errado, ¿eh? O sea, reconozco que me debo haber equivocado, ¿no? Y pues no sé si procede una disculpa, pero pensé que era como matar moscas a cañonazos. Pensé que un parser de ajedrez no era tan necesario para esto, pero le da mucha versatilidad al software, ¿no? O sea, puedes cambiar fácilmente las reglas, parece que es buena idea al final de cuentas, ¿no? No sé. Sí, 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 así es. Muchas gracias. Sí, pero me quedo con, bueno, te ofrezco una disculpa aunque estamos en clase y aprendemos todos, ¿no? Pero sí creo que me parecía que era una herramienta too much, era demasiado como para lo que teníamos que hacer, pero no fue tan mala idea, ¿eh? Hay que reconocer. Bueno, a ver si en un momento dado, después, te ponemos a ti al micrófono para que nos platiques lo que hiciste, ¿no? Sí, sí, claro. Y tengamos otra versión, ¿no? Y por otro lado, con respecto a los patrones, vayan pensando en que eventualmente vamos a hacer, hay que tratar de hacer algo como lo que yo hice con mi lenguaje de patrones, y habría que ver la idea que el propio Enrique me dijo, de pasarlo a una base de datos, y ver si las búsquedas se pueden hacer más rápidas, ¿no? Voy a ver si este viernes, más allá de la tarea que les voy a dejar para su programa, hay un tema que me interesa, que quiero que busquen, que son los bitboards, ¿no? Vayan buscando esa información, dejen que les pongo en el chat exactamente de lo que estoy hablando. Bitboards. Bitboards es una técnica para que su virtud es que en los sistemas de 64 bits, pues tenemos variables de 64 bits. Y entonces, si el ajedrez tiene 64 casillas,
se pueden usar variables de 64 bits muy naturalmente, y entonces los bitboards sacan provecho de eso para encontrar ataques, defensas, los movimientos, en fin, una serie de cosas, a través de operaciones lógicas como el XOR, el AND y el OR, ¿no? Entonces, búsquenle por ahí, y no sé si en esta semana o la que viene, a ver si este miércoles ya hablamos de bitboards un poquito, y para que tengan una idea de que es una técnica interesante que se usa para resolver algunos de los problemas que se tienen cuando se usan computadoras y se hacen programas de ajedrez, ¿no? Pero también tenemos que pensar por ejemplo, en los patrones o en cualquier cosa que se haga en computadora, como Alex preguntaba si la velocidad de la computadora o el algoritmo es importante, pues las dos cosas son importantes, ¿no? Mi algoritmo de los patrones originalmente podía buscar algo así como un patrón en una posición, o sea, en una partida un patrón por segundo, o sea, por cada 80 jugadas más o menos un patrón, pero después cambiando de técnica logré 3000 y pico de posiciones por patrón, o sea, por segundo, ¿no? O sea, yo podía revisar 3000 posiciones por segundo, una cosa así. Me parece que por ahí están las cifras, ¿no? Pero ya lo veremos con calma, ¿no? Pero bueno, resumo, el artículo de Levy es fundamental para entender un poquito por qué el ajedrez está llegando a los niveles, o por qué ha llegado a los niveles que ha llegado. Sin su esfuerzo quizás no se hubiera hecho. Y eso me recuerda a lo que me había olvidado, que se me borró de la cabeza, es que los rusos se tomaron muy en serio el ajedrez desde que pasaron a ser un país comunista, y pusieron el ajedrez como un elemento simbólico de que ellos son más inteligentes y más capaces y más luchadores y más no sé cuánta cosa, ¿no? Y bueno, pues a partir de eso, el ajedrez tuvo un empuje en la Unión Soviética y de ahí salieron los mejores jugadores del mundo, ¿no? Durante los años 50 y 60 y 70, los mejores del mundo siempre fueron los rusos. Habría que agradecerle al comunismo soviético que haya promovido el ajedrez, porque si no hubiera pasado eso, probablemente el nivel de ajedrez con el que contaríamos sería mucho menor del que contamos, ¿no? Entonces, habría que hacerle honores al trabajo de los rusos, porque por cuestiones políticas, por la razón que sea, no quiere decir que por eso el comunismo es mejor o peor, no estoy discutiendo eso, sino que estoy diciendo que por el mecanismo político que existía, que decidieron empujar el ajedrez como una actividad pensante y de la inteligencia y de demostrar que eran mejores que otros, hicieron que el ajedrez soviético fuera el mejor del mundo por 30 o 40 años, ¿no? Entonces, eso es un hecho que ahí está y que la gente olvida, ¿no? Hoy jugamos al ajedrez y los rusos ya no son los mejores, pero gracias a los rusos entendemos mucho el ajedrez que de otra manera no entenderíamos, ¿no? ¿Sale? Bueno, en teoría, pregunta Alex, ¿se podría poner un algoritmo moderno en una máquina antigua o no? Pues mira, no lo sé y te voy a decir por qué. Si tú haces un programa que utilice, por ejemplo, programación de objetos, ¿no? Que utilice objetos en una máquina antigua, yo no sé si tengas alguna herramienta de programación que use objetos en máquinas ya, por ejemplo, de 8 bits. Por decirte algo, en la computadora Apple II, que es de 8 bits, los lenguajes no tienen objetos. Ningún lenguaje está desarrollado con objetos. Entonces, si haces un programa de esa naturaleza, ¿cómo lo pasas a una máquina antigua, no? No es que no se pueda, ¿no? Ya hablaremos de Sargón y algunos programitas que se pusieron en máquinas de 8 bits, ¿no? Pero no, yo diría que la respuesta a tu pregunta es no. No creo que se pueda poner un algoritmo moderno en una máquina antigua porque en cantidad de recursos no puedes, o sea, no puedes competir, ¿no? Si, no sé qué máquina uses tú, pero yo tengo, por ejemplo, en la máquina que uso, tengo 16 gigabytes de memoria RAM, ¿no? Y las máquinas anteriores no tenían ni 4. Y me parecía una bestialidad de memoria, ¿no? Ahora con 16 me parece que no sé, vamos, no sé por qué si necesitaría más, ¿no? Y no faltará quien me diga que 32 gigas es lo que hay que tener, o 64 gigas de memoria, ¿no? No sé. Pero no, creo que no, ¿eh? Definitivamente diría que la respuesta es no. Bueno, jóvenes, si no hay más que discutir, vayan, denle una ojeada, busquen Bitboards, tutorial, cosas así, y a ver si el miércoles hablamos de eso.
Y en el mientras les mando el artículo, o sea, Jessica ahora se los manda, y en el transcurso del día les mando un par de librillos de David Levy sobre ajedrez por computadora. Les van a gustar. Ya les mandé ¿Sale? el artículo. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, si quieres el artículo, el artículo de Shannon está en el libro que mandamos donde Levi es el compilador. ¿No lo tienes? Está en el WhatsApp, debe estar el enlace en el WhatsApp. Si no lo tienes, escríbeme o escríbele a Jessica y te lo vuelvo a mandar, ¿sale? Bueno, gracias. Sí, pues pero no sé si, ok, mándame un correo, por favor, a mi correo, y a morsa@la-medio-morsa.com, y te lo mando. Dime exactamente del asunto para que sepa de qué me estás hablando, ¿sale? Bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Tengan buen inicio de semana, y que se acabe la pandemia pronto. Gracias. Nos vemos, Jessica. Te cuelgo. Dale, cuídate. Gracias. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.